7 de la mañana con 23 minutos. Fue aproximadamente hasta la 1 de la madrugada de hoy que la Cámara de Senadores estuvo trabajando en este proyecto de ley que habla sobre el TIBNIS. Se ha aprobado en grande y se ha aprobado en detalle. Luego tenemos que recordar que va a tener que ser socializado. Pero ¿cuáles son los pormenores de este proyecto de ley que evidentemente está colocando en la polémica a los indígenas de esta región? Quiero darle la bienvenida al senador Milton Barón, quien nos acompaña. Senador, gracias por acompañarnos. Sabemos que usted debe estar agotado por la larga trayectoria que han tenido cada uno de sus camaradas dentro de la Asamblea. Sin embargo, le agradecemos por acompañarnos. Buen día. Héctor, muy buenos días. Un gusto de estar en el programa. Bueno, como usted indicaba, la sesión ayer duró alrededor de 14 horas, desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta la 1 de la madrugada del día de hoy. Se aprobó la ley que vino de diputados en su estación en grande inicialmente y posteriormente en detalle. Es una ley que cuenta con 12 artículos, tiene sus disposiciones transitorias y por supuesto también las disposiciones abrogatorias y derogatorias. Destacar que esta es una ley que declara la protección, incorpora un modelo de desarrollo integral y sustentable del territorio del TIBNIS en procura de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en armonía con el cuidado de la madre tierra y el medio ambiente. De ahí que el Parque Nacional del Isiboro Sécure continúa siendo un área protegida, sujeta a ese régimen especial normativo y si bien es cierto que se va a buscar generar actividades que vayan precisamente a resolver las necesidades materiales de vida de quienes hoy habitan esta zona, también va a haber el cuidado necesario del medio ambiente. Senador, en este lugar lo interrumpo porque los indígenas del TIBNIS, quienes se han movilizado a nivel nacional, en algunos sectores están inclusive con huelgas de hambre, en otros con movilizaciones, indican de que no es así, que la situación realmente se les complicaría para ellos. ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? No, porque además yo quisiera recordar que esta ley es fruto de una consulta previa, libre e informada que se realizó el año 2012, donde 57 comunidades de 58 consultadas se pronunciaron en contra de mantener la intangibilidad de este territorio, la intangibilidad que no les permitía mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que existe en materia formal. Está documentada esta consulta que se hizo y la información que nosotros tenemos de los colegas senadores, precisamente el departamento del Beni, es que más bien hay alegría por parte de los habitantes del TIBNIS, de quienes habitan el departamento del Beni por la sanción de esta norma, que reitero, entre otros beneficios les va a permitir acceder, por ejemplo, a servicios básicos, agua, luz, telefonía, integración al resto del país, tener hospitales, tener unidades educativas, cosa que lamentablemente hoy no lo tienen. Y nos contaban de situaciones dramáticas que la gente de este lugar vive, se muere porque no puede llegar a un centro de salud, los niños no estudian porque no hay escuelas. Precisamente a través de esta ley se pretende revertir aquella situación negativa y vuelvo a reiterarle, o sea, para todos quienes están preocupados por el medio ambiente, no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué preocuparse, porque reitero, sigue siendo área protegida y se va a cuidar el medio ambiente. Ahora, retirar la intangibilidad del TIBNIS significa que se va a construir una carretera. Mire, que esto es lo que se ha debatido de un tiempo a esta parte entre los grupos indígenas y además entre la sociedad. Es posible emprender proyectos de integración caminera, fluvial, aérea. El presidente Evo Morales hablaba de este tema en el discurso. Así es posible también hacer escuelas, hacer hospitales, en fin, muchos emprendimientos, pero eso siempre va a estar sujeto
a la consulta previa, libre e informada. Dentro de la comunidad del Tibnis. Pero por supuesto, dentro de todas las comunidades que habitan el Tibnis. Es decir, no se podrá hacer nada que no pase por una autorización de los habitantes de este sector. Esa es una garantía que les da a los habitantes del Tibnis no solo la Constitución Política del Estado, sino la propia ley que anoche hemos aprobado, que establece la consulta previa para encarar cualquier política pública, programa o proyecto. Algunos decían, se habla de desarrollo integral, que justamente es parte del nombre que contempla este proyecto de ley, pero también explicaban, a su vez, indicando que si bien se puede desarrollar algo, también se van a dañar algunos lugares que son protegidos. El hecho de realizar construcciones pueden causar un malestar dentro del ecosistema de este lugar. Mire, mantener la intangibilidad supone preservar en su integridad el área en términos de selva. Es decir, no se puede hacer una escuela, no se puede hacer un hospital, y bajo esas condiciones, ¿alguien humano, por cierto, puede vivir? Yo creo que no. Entonces, es cierto que habrá algún tipo de intervención en la zona para encarar este tipo de proyectos, pero al mismo tiempo se van a llevar a cabo medidas que de alguna manera mitiguen o eviten esos probables daños medioambientales que serán mínimos. Por ejemplo, ¿sí? Si se tala un árbol, tendrá que plantarse uno nuevo. Es decir, que van a haber cuidados de mucha rigurosidad en torno a la conservación del ecosistema, el medio ambiente. Ahora, senador, lo conversábamos detrás de cámaras hasta hace unos segundos. El tema de los cocaleros, muchos están preocupados también por ese tema, dicen que pueden ingresar y que pueden crecer cultivos de coca en el lugar. Eso es lo que la oposición ha venido reiterando en sus discursos, y déjeme decirle que es una acusación falsa, porque el artículo 6 de la norma aprobada, en su inciso C, establece la prohibición de nuevos asentamientos humanos. Es decir, quienes van a continuar habitando y generando alguna actividad productiva en adelante son los actuales comunarios del Tibnis. ¿Cómo se van a controlar para que no existan asentamientos humanos? Está prohibido por ley y es obligación del poder público, del Ministerio de Gobierno, garantizar el cumplimiento de la norma, y si se producen asentamientos humanos nuevos se los va a desalojar. Pero además la Ley General de la Hoja de Coca establece las áreas de producción de la coca, la tradicional que está en los Yungas de La Paz y la sujeto a registro que está en Cochabamba por la zona del Chapare, y tenemos también el límite de la cantidad de 22.000. Por lo tanto, únicamente en esas áreas autorizadas se puede plantar coca. En ninguna otra parte del país, peor en áreas protegidas como es el Tibnis. Y si lo hacen, si alguien planta coca en esta zona, reitero, área protegida del Tibnis, incluso es delito penal. Por lo tanto, no es posible que los cocaleros se trasladen a esta zona a plantar coca. Don Fernando Vargas, exdirigente del Tibnis, decía que en algún momento, si la situación lo amerita, ellos iban a presentar diferentes amparos constitucionales, inclusive llegar a instancias internacionales. Pueden hacerlo, están en su derecho, pero yo particularmente, en mi condición incluso de abogado, yo no creo que ninguna acción constitucional prospere, porque hemos tenido sumo cuidado de aprobar esta ley en los marcos que establece la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado en ninguno de sus artículos declara la intangibilidad del Tibnis, sino fue la ley 180 aprobada el 2011. Y usted sabe y todos conocemos que una ley puede ser modificada, abrogada o derogada por otra ley. Y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, no hay ninguna situación de
constitucionalidad que permita que un recurso constitucional a futuro pueda prosperar. Senador, para concluir la entrevista, ¿cuál es el siguiente paso después de lo que ha sucedido en la Cámara Alta? Bueno, como quiera que la ley está aprobada, ha sido sancionada anoche por la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado, está pasando el día de hoy al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación, y una vez que sea publicada la misma en la Gaceta Oficial ya es de cumplimiento para todos. Perfecto. Quiero agradecerle mucho al senador Milton Barón del Movimiento al Socialismo, quien nos ha acompañado en esta oportunidad, hablando sobre este proyecto de ley de protección, desarrollo integral y la sustentabilidad del TIBNIS. Hemos invitado nosotros a la contraparte, sin embargo queremos decirles que lamentablemente no han llegado hasta nuestros estudios. Queríamos tener parte y contraparte para que la gente también conozca y reconozca la situación que se va generando a través de este proyecto de ley que, como bien nos explicaba la autoridad, va a ser promulgada en próximos días. Muchísimas gracias al senador. A usted. Te agradecemos mucho. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos más contigo, Fabiola Chávez.